ese histórico Venezuela. Estaba a riesgo su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Esta entrevista fue grabada pocas horas después de la excarcelación de Juan Pablo. Minutos después de finalizada la entrevista fue nuevamente detenido. Es una conversación hecha con calma, sin consignas ni estridencias. Un diálogo sobre país, reglas y memoria, en un momento concreto de una Venezuela que sigue buscando su camino. Señor Juan Pablo, bueno, tiene horas fuera de ese encierro, de esa prisión, donde las ideas es lo único que fluye, donde el pensamiento no deja de alimentarse, donde las ansias de tener un país mejor alimentan el alma, ¿no? Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo primero que pasa en la cabeza cuando te dicen que ya estás libre, ¿no? Hay alivio, hay incredulidad, hay miedo, hay silencio. Sí, pero es que primero, ¿qué pasa cuando entras en la cárcel, no? Y dices, bueno, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Y a razón de qué? ¿Por qué? ¿Qué delito cometí? O sea, recuerdo hasta el Segismundo de la vida de sueño, hermano, porque ningún delito hemos cometido. Y cuando tú no has cometido un delito y estás preso, se produce una profunda injusticia. 1 hora preso sin cometer ningún delito es una injusticia muy profunda. Ahora, ya en el momento de salir, hubo mucha expectativa, porque hace ya muchos días que la gente que pasa por allí, porque yo estaba en una cárcel que está ubicada en una dependencia de la Policía Nacional Bolivariana y pasaban muchos funcionarios y entonces me decían, mañana sales, hoy sales, ya estás saliendo, estás por salir, hasta que dije, se acabaron las expectativas, yo salgo cuando vaya a salir. ¿Pero estabas consciente de todo lo que estaba ocurriendo? Sí había cierta conciencia, primero porque cuando yo estuve detenido, ellos necesitaban corroborar una fe de vida mía y entonces yo utilizaba un periódico con la fecha del día para que ellos pudieran pasarle a la superioridad el hecho de que yo estaba en buenas condiciones. Y ese periódico me lo dejaban para que yo lo leyera, salvo cuando vinieron los sucesos del 3 de enero, que ya no me dejaron ver más periódico. Pero los días previos yo pude estar enterado de la visión del gobierno, no de la visión general, porque evidentemente Últimas Noticias es un periódico que lamentablemente está totalmente cerrado a la pluralidad y es un periódico que solamente presenta la visión del régimen. Entonces yo estaba bastante claro en cómo estaban las cosas sucediendo, aunque fuera leyéndolos a ellos, ¿no? Y sobre ti, más allá del contexto del país, el contexto social, la política, ¿qué se decía? ¿Qué escuchabas adentro de ti? No, muy poco. No sabía cómo estaba la actitud de la gente. Solamente cuando logré que... Porque mi hijo pudo verme, mi hijo mayor, el día 51, Ramón. Después de ese día 51 de mi detención, cerca de 2 meses después de la detención, ya yo no pude ver más a la gente de mi familia hasta la semana pasada, es decir, 9 meses después. Y bueno, allí una de las cosas que él me dijo es que había mucha solidaridad conmigo en la calle. Me dijo, mira, yo estoy asombrado, papá, pero realmente hay mucha solidaridad, etcétera, etcétera. Y bueno, ojalá sea conmigo y con todos los presos políticos, pues porque aquí lo importante es que todos podamos salir en libertad y que podamos reencontrarnos con el país que nosotros queremos. Yo no quiero seguir escondido, yo no quiero seguir preso, ni que nadie esté escondido o preso en este país, o que alguien tenga que estar fuera del país sin su voluntad, sin su decisión de ganas, porque aquí lo importante es que este es un país que debe ser para todos. Y aquí en ese proceso de reencuentro, en ese proceso del que nos hablan de volver a encontrarnos, yo creo que todo es válido, en el sentido de que podemos reencontrarnos, podemos reconciliarnos, pero siempre con la verdad por delante. Si la verdad no se impone, es muy difícil que se pueda dar un proceso de reconciliación en Venezuela. ¿Cuál es el primer pensamiento verdaderamente personal, íntimo, alejado de lo político, que se tiene al salir? No, lo primero que pensé fue en mis hijos. Es que los he tenido demasiado presentes a ellos. Eso ha sido algo que...
Bueno, mira, el día que yo vi a esos muchachos, porque es que además a mi hija menor yo la dejé de 11 años y tiene 13. Al que viene antes de ella tenía 12, ahora tiene 14. Los morochos tenían 14, ahora tienen 16. Todos han crecido, no tanto como yo, pero todos han crecido. Y entonces uno dice, bueno, pero me estoy perdiendo y ellos se están perdiendo a su papá también en ese momento de crecimiento. Entonces cuando a mí me dicen, mira, te van a poder visitar tus hijos, que fue la semana pasada, o sea, no fue hace un mes, 2 meses, no, la semana pasada fue cuando yo pude ver a mis hijos completos, a los 5, y a mi nietecita, que es la hija de Ramón el mayor. Yo dije, me voy a portar como un varón. Bueno, bastó verlos para empezar a llorar y a decir, cónchale, año y medio sin verlos. Había uno, que es Mateo, que yo decía, pero Mateo es el que más ha cambiado, ¿eh? O sea, tú lo veías y veías que había cambiado demasiado. Y eso no lo viviste, pues, y esas son cosas que no son fáciles porque la edad que ellos tienen es una edad sumamente compleja y está la situación de lo que hemos vivido en mi casa. Pues entonces todo eso se une y yo solo he pensado en todos estos días, en mis hijos, en mi familia, en mi madre, que cumplió año el 3 de febrero, por ejemplo, y que yo pensaba que ella iba a poder estar con ella para ese día, no se pudo, y en Venezuela. Cada preso político enfrenta un miedo distinto. ¿Cuál fue el tuyo, Juan Pablo? Mira, yo creo que se presentan muchos miedos y yo creo que es natural que tengamos miedo. Cuando yo fui detenido, yo no sabía a qué me estaba enfrentando. Hermano, yo estaba durmiendo en mi escondite, en el sitio donde estaba yo escondido, y que de repente sean las 3 de la mañana y tú estás durmiendo y te despiertes con gente con armas largas, uniformados, y que están rodeando tu cama y te dicen, señor, ¿cuál es su nombre? Ciudadano, su nombre. Así fue como me detuvieron a mí. Y a partir de allí, bueno, me colocaron una cosa que ellos llaman un 100 pies, que es una cuestión que te inmoviliza las manos, la cintura y los pies, y me colocaron un chaleco de esos chalecos antibala. En ese momento es un momento de mucho miedo, de mucha incertidumbre. Tú no sabes qué puede pasar, tú tienes temor a la tortura, tú tienes temor a que te agredan, tú tienes temor al tiempo que puedes estar allí. Mira, la incertidumbre de no saber cuándo vas a salir, eso pega y pega mucho. Porque tú estás viendo, por ejemplo, mis morochos, que tienen 16 años, se gradúan este año y ya están en todo el proceso. Tú sabes que la graduación es todo el año, porque son las fiestas de pregraduación y la franela y esto y todo lo demás. Y todo eso lo han estado viviendo ellos y yo no he estado con ellos. Pero yo decía, concha, va a venir el acto de graduación y yo no voy a estar con los morochos. Pero ¿qué delito hemos cometido para poder estar viviendo este tipo de cosas? Entonces había el miedo a la agresión física, había el miedo al no saber hasta cuándo vas a estar allí. Yo creo que son muchos los miedos que se pueden producir en esos momentos. En tu espacio, en el espacio donde estuviste encerrado, te pregunto, hay 2 preguntas en una. ¿Cuál es la verdadera ancla que te mantiene con el espíritu inquebrantable? Puede ser la fe, los afectos, el pensamiento político o el silencio. ¿Y cuáles fueron las rutinas para evitar, ¿no?, cualquier tipo de trastornos, ¿no? Se habla mucho sobre los espacios encerrados, la poca luz, ¿no?, que puede afectar sin duda el tema emocional, ¿no? Sí, mira, cuando yo llegué a ese sitio es una celda para detenciones preventivas que realmente no estaba en las condiciones adecuadas. Tenía olor a heces fecales, tenía olor a humedad. Tú entras a un baño y tú lo primero que consigues es un lavamanos. Ahí no había lavamanos, pero también hay una ducha, ¿no? Ahí no había ducha. Hay un water, hay una poseta, ahí no había poseta. O sea, ahí no había absolutamente nada de eso. Pues entonces los primeros días fueron los más difíciles, porque después hay una especie de capacidad de adaptación. Es impresionante, Luis. Te digo que es impresionante la forma en la que tú te vas como adaptando a eso, ¿no? Y vas logrando también algunos pequeños triunfos. Por ejemplo, yo cuando entré allí, yo les decía, hermano, pero aquí no hay una mesa. O sea, no me pueden traer una mesita para yo comer, o una mesa para escribir, o una mesa para leer. Bueno, vamos a ver, el vamos a ver terminó el 29 de diciembre. Ese fue el día en que yo logré la mesa. Y tú no te imaginas el cambio cualitativo que se produjo en mí cuando yo tuve esa mesa. Yo creo que a mí, yo soy católico y te digo, practicante.
y salí más católico todavía. Salí con mucha más fe que la que tenía anteriormente. Y le di todos los días gracias a Dios. Gracias a Dios por todo lo que me has dado. Gracias a Dios por todo lo que me has ayudado. Gracias a Dios por todo lo que me has perdonado. Gracias a Dios por todo lo que me has amado. Hay un hombre distinto en esos 8 meses. El tema de la clandestinidad, sin duda, creo que puede endurecer mucho más las acciones y los propósitos políticos. Pero el no tener a nadie cerca, el no tener tus hábitos cerca, no tener tu espacio cerca, puede cuestionar mucho más. Hay un hombre distinto. Yo diría que soy el mismo Juan Pablo, pero indudablemente que hay cambios que se producen durante ese tiempo. Tú me decías, por ejemplo, ¿cuáles son las rutinas? Hermano, yo nunca he sido un hombre de hacer ejercicio. Soy poco amigo del ejercicio físico, lamentablemente, porque eso es algo necesario. Bueno, yo hice todos los días ejercicio físico, todos los días. Todos los días yo pedía salir al sol, casi siempre salía, los primeros días nunca, pero ya después cuando las cosas se fueron regularizando, pude salir al sol. Entonces, salir al sol, por ejemplo, tomar 2 litros de agua al día, eso lo hice yo allí. Las comidas, por ejemplo, la última comida te la sirven allí a las 4 de la tarde, es decir, la cena es a las 4 de la tarde. Y eso me pareció extraordinario, yo no sabía eso, pero yo no sentí hambre en el transcurso de la tarde-noche hasta el otro día. Son 16 horas sin comer y no sentí hambre. Había comido mis 3 comidas y a veces más porque también mi familia me llevaba comida y entonces eso me permitía estar tranquilo con respecto a eso. Mis medicinas, que bueno, yo soy hipertenso, por ejemplo, entonces tengo que tomar medicina, me las tomaba religiosamente todos los días. Entonces dormía las 8 horas. El hecho de dormir 8 horas era algo que te daba la posibilidad de descansar. Yo, gracias a Dios, lo pude hacer. Entonces, creo que todo eso fueron rutinas que me ayudaron. Ahora, si te digo que lo que más disfruté durante ese tiempo, si se puede utilizar esa palabra, fue la lectura. Yo leí, al segundo mes pude comenzar a recibir libros. Leí 154 libros, 60.000 páginas. Me convertí en un lector que siempre he sido lector, pero nunca había leído tanto. Pues, o sea, es que obviamente uno tiene las ocupaciones del día a día y tú puedes leer una novela en 15 días, en un mes. No, yo la leía en un día. O sea, a mí me prestaron el primer libro de 700 páginas el sábado en la mañana y el lunes se lo estaba devolviendo a la persona que me lo prestó, que era un funcionario de allí, del sitio donde yo estaba. Y entonces empezó la familia, se le permitió que me fueran llevando libros y fue impresionante. El tema de los libros fue impresionante. Yo diría que ahí cuenta mucho la fe, cuenta mucho la esperanza, el pensar en Venezuela, el pensar en la familia y obviamente que la lectura me ayudó muchísimo. Viviste la detención en un proceso complejo porque estabas atravesando un luto, había pasado lo del 28 de julio, vuelvo a hablar de la clandestinidad, te detienen. ¿Cómo convive el dolor personal, ¿no? Cuando lo que existe es solamente el pensar, ¿no? Ya no tienes tal vez toda ese mundo inquieto, sino ahora estás tratando de que los pensamientos puedan ayudarte mucho más teniendo un dolor a cuestas, pues. Mira, yo creo que yo no he terminado de asimilar todo lo que pasó en mi casa con respecto a mi esposa y toda esa situación. O sea, creo que, y mis hijos también, creo que mis hijos también han pasado por esa situación de no terminar de asimilar todo, ¿no? Y yo les estoy proponiendo que salgamos unos días por allí a sentarnos y a conversar. Es más, les estoy escribiendo una especie de propuesta de agenda para que hablemos acerca de cómo van ellos en cada uno de sus procesos, para que hablemos acerca de su mamá y todo lo que vivimos con ella, para que hablemos acerca de los procesos de ausencia justificada en este caso de mi parte. Y bueno, creo que va a ser totalmente necesario para nosotros podernos encontrar en esa especie de catarsis familiar. Me hace muchísima falta. Es necesario, claro. Muchísima falta. Hoy viéndolos nuevamente a ellos, ¿dónde crees que está la verdadera solvencia moral de tu historia, Juan Pablo? ¿Dónde vemos la solvencia moral con todo lo ocurrido? Esa es una pregunta compleja, difícil. O sea, yo creo que
que en la vida política, uno cuando pasa por todo este tipo de cosas, de alguna manera se arraiga mucho más a la convicción de lo que son los planes políticos en los que estamos involucrados, ¿no? Yo digo, bueno, si pasé todo lo que pasé durante la campaña electoral, o pasamos, porque eso es algo muy plural de mucha gente, si pasamos todo lo que pasamos durante la campaña electoral, que el solo hecho, por ejemplo, de meterte en un hotel a descansar significaba que el hotel lo cerraban al otro día. Bueno, tú recuerdas todo ese tipo de cosas que pasaron en la campaña electoral. Si después vino la clandestinidad, si después vino la prisión, eso tiene que significar algo, eso tiene que servir para algo. Y todo ese sacrificio que muchos hemos hecho, yo diría todos los venezolanos hemos hecho un gran sacrificio en los últimos años en el país, nos tienen que dar esa fuerza moral para poder ir adelante y para poder insistir hasta lograr que este país se reencuentre con la institucionalidad, con el Estado de Derecho. Siguiendo en el punto de vista personal, ahora que estás escarcelado, ¿dónde sientes que está tu mayor desafío, ¿no? En sanar, en buscar la reconciliación, en buscar el tiempo perdido con tus hijos, en no endurecerte, en no normalizar lo vivido. ¿Dónde está el reto, Juan Pablo? Sí, mira, yo diría que lo primero es el tema familiar. Yo creo que es mi primera responsabilidad. De hecho, hay muchas cosas que reunificar en mi familia desde la perspectiva política. Yo tengo mucho que hablar con Tomás, mi hermano. Tengo mucho que hablar con Pedro, mi hermano. Pedro está preso todavía, aunque tiene casa por cárcel. Y creo que todos tenemos mucho que conversar. Como te digo, tengo mucho que hablar con mis hijos. Entonces yo tengo que darle mucho al tema familiar, ¿no? Y a partir de allí, con la familia sólida, salir a pelear mucho por la situación del país, ¿no? Yo no tengo ningún problema en sentarme a conversar. Hoy me decía alguien, mira, pero tú hablas de unidad, ¿tú piensas que el chavismo debe participar en un proceso de reunificación? Obviamente sí, claro que sí. El chavismo es una realidad en Venezuela. Yo no puedo decirle al chavismo que no existe. Yo no puedo decirle al chavismo, mira, el que dirige tu partido no es el que lo dirige, sino este, que fue lo que ellos hicieron con nosotros. Yo no puedo hacer eso. Entonces yo creo que nosotros tenemos que entender que la democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto a las minorías. El gobierno de Chávez fue un gobierno de mayoría, pero con irrespeto a las minorías. El gobierno de Maduro fue un gobierno de minoría con irrespeto a las mayorías. Ahora tiene que venir un gobierno que realmente se identifique con la democracia. Un gobierno de mayorías con respeto a las minorías. El chavismo tiene que tener su espacio en cualquier Venezuela que queramos construir. Cuando dices país, ya que lo nombras, ¿en qué se debe pensar primero, ¿no? En la gente que está cansada, en la reconciliación que se habla hoy desde muchos frentes. Otra gente clama justicia, ¿no? Es una justicia pendiente. Otra gente habla sobre un país mejor abocado a la esperanza. ¿Cuál es el centro donde debemos concentrar la energía según tu visión? Yo utilizaría la verdad, la justicia y la esperanza. Serían las tres palabras que a mí me parece que pueden definir este momento. Cuando a mí me hablan ellos de reconciliación, yo les digo, bueno, pero con la verdad por delante. Vamos a reconciliarnos, pero con la verdad por delante. Vamos a reconciliarnos, pero vamos a aceptar que los partidos no están en manos de los dirigentes que son sus líderes naturales. Entonces vamos a resolver eso. Vamos a reconocer que ha habido procesos electorales que no han sido respetados. Bueno, vamos a reconstruir entonces el país en base al respeto a la soberanía. No hablamos tanto de soberanía. Si hablamos tanto de soberanía y la soberanía, según la Constitución, está en el pueblo y el pueblo la ejerce por distintas vías, entre ellas la votación, bueno, respetemos las votaciones, respetemos las reglas. Si yo voy a un proceso y tú eres candidato y me ganas, chico, eres tú el que ejerce el cargo. Y yo tengo que respetar eso y prepararme para otra oportunidad. Si esas cosas las respetamos, el país va a funcionar mucho mejor. Hablado de liderazgo y sobre todo de entender la política, ¿sientes que este tiempo te cambió tu visión? ¿Hay una nueva visión política, Juan Pablo, en ti? Bueno, siempre hay aprendizaje y siempre hay cosas positivas, negativas, mejorables. Yo diría que, como te decía, o sea, yo me siento el mismo, pero sí siento que ha habido cambios en mí. O sea, es el mismo Juan Pablo Guanipa, pero que obviamente durante el tema de la clandestinidad y durante el tema de la cárcel,
yo tuve mucho aprendizaje. Y eso evidentemente que te ayuda mucho en lo que viene hacia el futuro. Así que sí creo que ha habido cambios importantes en mí. ¿Dónde te vamos a ver ahora? ¿En la calle, como dirigente, acompañando a otras personas, otros procesos, en una etapa más de reflexión, más silenciosa? ¿Dónde va a estar Juan Pablo ahorita? Mira, yo estudio ciencias políticas. Me faltan 2 materias para graduarme y la tesis. Estudio un máster en la Universidad de Salamanca en literatura creativa. Me faltan 2 materias y la tesis para graduarme. Tengo que hacer un doctorado, o sea que académicamente voy a hacer eso. Luego está el tema, obviamente, desde el principio, el tema familiar. Tengo que abordarlo y tengo que atacarlo, tengo que lograr involucrarme lo más posible en todos esos temas familiares. Y obviamente el tema político, yo soy integrante de un partido político que es Primero Justicia, voy a echarle pichón a trabajar con el partido para lograr que se fortalezca, pero dentro de la unidad. O sea, yo no creo, porque hay gente que dice, bueno, como allá hay un proceso de transición en Venezuela, ya cada quien que vaya por su lado. No, yo creo que tenemos que hacer todo un esfuerzo para mantener la unidad. Entonces, bueno, creo que eso nos puede indicar una ruta. Y esa ruta es la unidad como mecanismo para lograr que el país se democratice completamente y que podamos iniciar un gran proceso de transformación nacional. Profundo, es así. Si hay que hablarle al país sin micrófonos y sin consignas políticas, que creo que el país está un poco agotado de eso, ¿qué se le puede decir? ¿Qué se le puede decir al venezolano de pie? Que está cansado, que ha resistido, que ha vivido con ustedes también en los procesos injustos, que ha padecido el tema económico y que espera de otra forma un cambio importante, ¿no? En su estructura, en su formación, en que la familia de los venezolanos puedan reencontrarse. ¿Cuál es el mensaje? Mira, yo creo que este es un gran país, honestamente te lo digo, y es un gran país por su gente. O sea, más allá de las bellezas físicas, geográficas que podamos tener en Venezuela, más allá de todo eso, yo creo que Venezuela es un gran país por su gente. La demostración que ha dado este país de afecto, de conformidad total con la democracia, es algo que para mí es sumamente válido. Este país está totalmente casado con el proceso democrático. Y yo le diría, señores, hemos sufrido mucho, hemos vivido muchas cosas muy complicadas, pero creo que estamos entrando a un proceso que puede ser muy bueno para el país. Así que tengamos cada vez más esperanza, tengamos cada vez más ilusión, tengamos cada vez más convicción de que lo que viene es bueno para el país. Y seamos parte de esto, cada quien con su responsabilidad. Quizás muchos dirán, yo no quiero meterme en política, no te metas, pero donde estés metido, hazlo bien. Haz un esfuerzo para que tu grano de arena sea fundamental para que el país pueda ser más sólido cada día. Yo creo que así vamos a construir un gran país. Obviamente, yo insisto mucho en el tema institucional. Si nosotros tenemos reglas de juego y estamos todos dispuestos a cumplirlas, y si alguien la incumple, alguna regla, tiene que saber que tiene una sanción proporcional al incumplimiento de esa norma, este va a ser un tremendo país. Así que pensémoslo de esa manera. El país necesita entonces, ¿qué? Más paciencia, más coraje, más humanidad, necesita memoria, necesita reencuentro. Bueno, yo como siempre digo, creo que este país necesita institucionalidad y necesita que todos nos comprometamos a echar hacia adelante. ¿Cuánta gente hay afuera? ¿Son 9 millones? ¿Son 8 millones? ¿Son 10 millones? Es mucha gente. Hay mucho país fuera de Venezuela. Bueno, tenemos que hacer un gran esfuerzo para que la gente que se fue sienta que se dieron las condiciones para volver. Y el que no pueda volver porque ya se hizo en otro país, que bueno, que venga de vacaciones, pero que no pierda su conexión con ese país que es tan importante para todos. Entonces tienes a los que se fueron, tienes a los que aquí han pasado por momentos muy duros, no solamente políticos, sino momentos económicos sumamente duros. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo también para lograr las bases para la productividad y para que entonces todos sintamos que en Venezuela podemos echarle pichón a echar hacia adelante. Si pudieras hablarle a quien hoy sigue preso, por ejemplo, darte unos nombres, y es difícil porque son tantos, los hermanos Guevara, los policías metropolitanos, aguaripanos, ¿no? Que son ese primer grupo que tiene
ya más de 8 años de Caguaripano, los otros tienen 23, 22 años. ¿Cuál es el mensaje a la familia? ¿Hay esperanza para ellos? ¿Ves un cambio significativo también? ¿Ves que esas celdas también se abran para ellos? Mira, claro que sí, yo he pensado mucho, pero mucho, especialmente en los policías metropolitanos y también en los que has mencionado, Caguaripano, los hermanos Guevara, pero también he pensado mucho en quienes han fallecido, ¿no? Yo he pensado mucho, por ejemplo, en Fernando Albán y en su familia. He pensado mucho en Óscar Pérez, los que lo acompañaban y su familia, que todos murieron después de decir, señores, me estoy rindiendo, yo me rindo. Y los mataron igual. ¿Saben en quién pensado? En Franklin Brito. ¿Saben en quién pensado? En Acosta Arévalo. ¿Saben en quién pensado? En Raúl Isaías Baduel y en la familia de todos ellos. Pero de todos los muchachos, Pernalete, Neomar, Basilda Costa, todos los muchachos que han muerto durante todo este proceso. Es decir, creo que son gente que se sembró en la lucha en función de un ideal, cada cual desde su perspectiva. Yo le diría a la familia de ellos que bueno, que hay que echar hacia adelante con el recuerdo de la persona que ya no está, pero con la convicción de que podemos construir un gran país. Y a las personas que están privadas de libertad, lo primero es la aspiración de que estén libres. Si ya hay una total determinación de soltarlos, yo no entiendo mucho ese tema de los trámites. Hermano, aquí hay una disposición. Tú le das la orden al juez y el juez te suelta. Eso lo hicieron conmigo y lo hicieron con los otros. O sea, yo recuerdo que cuando yo fui a la primera audiencia con el juez, que el juez me imputó una cantidad de delitos: traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir, concierto, instigación al odio, concierto con otros países para afectar a Venezuela. Bueno, eran 7 delitos. Yo le decía, mire, señor juez, si algún día a usted le toca ser juzgado por algún delito o por alguna acusación, yo voy a estar allí haciendo todo lo posible para que usted tenga las garantías que usted a mí no me está dando. Porque esto que ustedes están haciendo, eso es algo absolutamente inaudito, no tiene sentido. Entonces, al final, ¿qué es lo importante? Lo importante es que entendamos que aquí nadie puede ser más vivo que el otro, que tú no puedes pensar que el otro es pendejo a los que están presos. Señores, van a salir pronto, y vamos a estar allí acompañándolos. De hecho, hoy lo que he estado haciendo es eso. He ido al Helicoide, a Zona 7, a los distintos sitios de reclusión, a acompañar en este caso a los familiares, porque cuando alguien está preso, su familia está presa. Y entonces allí es importante la solidaridad. Yo les diría, un poquitico más de paciencia, ustedes van a salir. Pero lo importante de todo esto es que todos, incluyendo el sector gobierno, entendamos que tenemos que tener reglas y que tenemos que cumplirlas si queremos que este país funcione. Juan Pablo, te deseo tiempo de calidad ya con tu chamba, con tu gente. Muchas gracias, hermano. Con Maracaibo, sé que te vas ya casi tomándose ese destino, porque ya te hace falta tu calor, tu gente, y que bueno, puedas reconstruir junto a otros el país que merecemos todos. Ojalá que todos tengamos esa disposición, todos los venezolanos, tengamos la responsabilidad que tengamos, dediquémonos a lo que nos dediquemos, estemos dispuestos a aportar lo más importante de nosotros, que es nuestra voluntad, nuestra disposición, nuestro tiempo, para juntos construir el gran país que todos soñamos. Venezuela se pierde de vista si hacemos lo que tenemos que hacer. Agradecido. Muchas gracias a ti, hermano. Minutos más tarde, Juan Pablo Juanipa fue nuevamente detenido. No es una conclusión ni una interpretación, es un hecho que acompaña el registro de esta conversación. Las palabras quedan y las preguntas permanecen abiertas, y el país una vez más escucha.